de esta sesión. Volviendo a la presentación, retomamos. El desarrollo de la etapa productiva le permite al aprendiz aplicar todos los conocimientos adquiridos en su etapa lectiva. A continuación vamos a ver un video referente a lo que es y lo que deben saber del proceso de etapa productiva. ¿Ya iniciaste la etapa productiva y aún tienes muchas preguntas? Quédate y resolveremos los principales interrogantes con respecto a tu etapa productiva. ¿Cuáles son las alternativas de etapa productiva? Vínculo laboral, contrato de aprendizaje, proyecto productivo, pasantía y monitoría. ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir para iniciar mi etapa productiva? En primer lugar, debes tener todos los resultados de aprendizaje de etapa lectiva, aprobados y evaluados en Sofía Plus. Segundo, debes estar dentro de los tiempos que son permitidos por el reglamento vigente. Tercero, solicitar el registro y aval de la alternativa seleccionada con la coordinación académica de tu centro de formación. Y cuarto, para pasantía, proyecto productivo y monitoría debes contar con afiliación activa al Sistema General de Seguridad Social de Salud. ¿Qué aplico durante la etapa productiva? Como aprendiz SENA, aplicas, complementas, fortaleces y consolidas tus competencias en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, con actitudes y valores. ¿Cuál es el primer requisito para acceder al contrato de aprendizaje? Debes tener registrada la alternativa de etapa productiva en Sofía Plus. Luego, podrás acceder al sistema de gestión virtual de aprendices y gestionar la búsqueda y obtención del contrato de aprendizaje. ¿Cuál es el requisito para oficializar el inicio de mi etapa productiva? Debes contar con el aval emitido por la coordinación académica. ¿Qué documentos debo presentar durante la etapa productiva? Formato 023. Planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Formato 147. Bitácora. ¿A quién acudir para enviar y resolver dudas de etapa productiva? En primer lugar, con el instructor técnico de la ficha pueden apoyarse sobre el procedimiento y gestión de la etapa productiva en el centro de formación. En segundo lugar, con el instructor de seguimiento asignado por la coordinación. Y en tercer lugar, al centro de formación en el que estás matriculado. ¿Cuánto tiempo dura mi etapa productiva? El tiempo de duración de la etapa productiva del aprendiz se encuentra acorde al diseño curricular vigente del programa de formación y puede tener una duración hasta de 6 meses. Para mayor información, ingresa a www.senavirtual.edu.co. Bueno, después de ver este video, cabe resaltar que es importante para poder iniciar su etapa productiva estar a paz y salvo con los juicios evaluativos de la etapa lectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que debe estar por evaluar es la etapa práctica. Es responsabilidad del aprendiz verificar que se encuentren al día con estos juicios. ¿Para qué? Para que más adelante puedan registrar cualquiera de las alternativas en el desarrollo de su etapa productiva. Además, deben saber que si ya realizaron una formación SENA y en esta realizaron su etapa práctica, esa etapa productiva no es homologable, sino que cada formación, cada programa de formación que ustedes tomen debe cumplir con este requisito, teniendo en cuenta que el aprendiz, cuando se matricula una formación, esta debe cumplir con un diseño curricular. Tiene un siguiente video sobre qué debo hacer para iniciar mi etapa productiva. Consultar las competencias del programa de formación en el
LMS y los juicios de evaluación de los resultados de aprendizaje a través de Sofía Plus. Estimado aprendiz, recuerda que para iniciar la etapa productiva, los resultados de etapa lectiva deben estar aprobados en su totalidad. Primero, para consultar las competencias del programa de formación, lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma LMS con tu usuario y contraseña. Eliges tu programa de formación y en el menú Herramientas seleccionas la opción Contenido del curso. Luego, Información del programa. Y buscas la ventana de diseño curricular para descargar el archivo PDF. Y podrás verificar las competencias de tu programa de formación. Segundo, para verificar el estado de los juicios evaluativos de los resultados de aprendizaje en Sofía Plus, debes ingresar a www.senasofiaplus.edu.co. Rol Aprendiz. Seleccionas Ejecución de la formación. Clic en Desarrollo de la ruta de aprendizaje. Consultar Ruta de aprendizaje. Y luego, clic en el icono en forma de ventana. Posteriormente, eliges la ficha que deseas aplicar y das clic en Consultar. Elige la opción Contenido por ruta de aprendizaje en el icono de la ventana así. Luego seleccionas la lupa para poder identificar las actividades del programa de formación. Eliges una por una para encontrar las competencias. Al elegir el símbolo más, observarás los resultados de aprendizaje que le corresponden a cada una. Al hacer clic en el más de ese resultado, podrá identificar la información del estado del juicio evaluativo, aprobado o por evaluar. En caso de que hayan juicios pendientes por registrar, debes comunicarte con tu instructor de la ficha para que realice el registro de los juicios a evaluar. A continuación, les vamos a dar a conocer las diferentes alternativas para que puedan desarrollar su etapa productiva. Contrato de aprendizaje, vínculo laboral, pasantía, apoyo a unidad productiva familiar, apoyo a entidad estatal, proyecto productivo, monitorías. La primera alternativa que van a conocer es contrato de aprendizaje. A continuación, le brindo el espacio a Denis para que proceda con esta alternativa. Gracias, profe. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches, Denis. Gracias. Bueno, mi nombre es Denis Fernanda Torres, yo hago parte del área de contrato de aprendizaje. A continuación vamos a iniciar con un video introductorio sobre esta alternativa. Alternativa de etapa productiva. Contrato de aprendizaje. Si deseas realizar tu etapa productiva en la alternativa contrato de aprendizaje, debes saber que el contrato de aprendizaje es una figura de contratación a través de la cual una persona natural recibe formación teórica en una entidad autorizada con el patrocinio de una empresa donde el aprendiz desarrollará actividades propias de su área. Es importante que tengas presente sobre el contrato de aprendizaje. Podrá ser celebrado por
personas mayores de 14 años, sin subordinación y por un plazo no mayor a 2 años ajustados al programa de formación. No es un contrato laboral, es un contrato formativo con exclusividad en las actividades propias de aprendizaje. Reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje, el cual en ningún caso constituye salario. ¿Cuál es el apoyo de sostenimiento que realiza la empresa? Durante la etapa lectiva, la empresa aporta la afiliación a EPS y el 50% de un salario mínimo legal vigente. En esta etapa, el aprendiz solo tiene formación. Durante la etapa productiva, la empresa aporta la afiliación a la EPS más ARL, más un apoyo de sostenimiento que puede ser del 100% o 75% de un salario mínimo legal vigente. Durante esta etapa, el aprendiz debe cumplir con el horario de trabajo estipulado y acogerse a las políticas de la empresa. ¿Qué debo hacer para aplicar a la alternativa contrato de aprendizaje? En primer lugar, se debe solicitar al coordinador académico de tu ciclo de formación el registro de la alternativa en Sofía Plus. En segundo lugar, y una vez cuentes con el registro de la alternativa en Sofía Plus, podrás acceder al SGVA, actualizar tu información y hacer la búsqueda de empresas para aplicar a solicitudes de contrato de aprendizaje. Recuerda que para verificar que la alternativa se encuentre registrada en Sofía Plus, te invitamos a consultar el video ubicado en la comunidad Hacer Ruta, www.senavirtual.edu.co. Link virtual y a distancia. Opción Video Tips. Seleccionas etapa productiva y consultas video cómo verifico el registro de la etapa productiva en Sofía Plus. Para más información ingresa a www.senavirtual.edu.co. Gracias, profe. Bueno, como podíamos ver en el video, entonces el contrato de aprendizaje pues, es una forma especial dentro del derecho laboral. De una forma constituye un contrato de aprendizaje. En el contrato de aprendizaje, el aprendiz debe cumplir con una intensidad de 48 horas semanales. Es importante que antes de que firmen el contrato de aprendizaje, pregunten cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar dentro de la empresa, ¿sí? Para que pronto, más adelante, no se les presenten inconvenientes. También hay que tener en cuenta que los aprendices solo pueden firmar un contrato de aprendizaje por programa de formación. Por ejemplo, si el aprendiz firma contrato hoy y al mes ya que termina ese contrato, se termina, pero no va a poder firmar otro contrato. Ese caso se va a comité, el comité le dirá si le da la oportunidad de que termine esa etapa práctica con otra alternativa o si se da por cancelación de matrícula. En el caso en que lleguen a tener alguna duda o que en algún momento las empresas les pregunten sobre esta normatividad, la vamos a encontrar en el artículo 33 de la Ley 789 del 2002. También es importante que tengan en cuenta que hay aprendices que de pronto hayan firmado contrato en años anteriores y ahorita quieran firmar otro contrato. Hay una opción que lo permite, que es la cadena de formación. La cadena de formación se da cuando los programas son de la misma red de conocimiento y son de nivel avanzado. Por ejemplo, un aprendiz que esté en un tecnólogo, en años anteriores a que realizaba un técnico en la asistencia administrativa, firmó contrato, y ahorita quiera firmar otro contrato, pero está en un tecnólogo en otra red de conocimiento que pronto sea la digital, no va a poder firmar contrato. Pero si para contrato en un tecnólogo administrativo, se le va a permitir firmar un segundo contrato de aprendizaje. Siguiente, por favor. Disculpe, instructora, es que se escucha demasiada bulla de fondo, qué pena. Está terrible, casi no se le oye muy bien. Es que lo encuentro en el seno y están haciendo una lucha afuera, pero si lo alcanzan a entender.
Muy regular. Bueno, causales de suspensión del contrato de aprendizaje. Estas causales, como bien lo dice, es una suspensión. No hay que confundirlo con terminación de contrato. Y se da cuando se presentan incapacidades médicas debidamente justificadas por la EPS, licencias de maternidad o paternidad, que para el caso de las mujeres son 18 semanas o 126 días y 2 semanas para los hombres. Por caso fortuito, fuerza mayor y por vacaciones por parte del empleador. Cuando la suspensión es por incapacidad médica, esta incapacidad, esos días de incapacidad se los debe pagar la EPS a la que se ha afiliado. El apoyo de sostenimiento no recibirá, o en el caso contrario, si la empresa es voluntaria de brindar el apoyo por esos días, lo hacen, si no, no están obligados. Licencia de maternidad también la EPS los debe pagar esos días. En caso fortuito, fuerza mayor o vacaciones, esas del empresario no está obligado a remunerar al aprendiz durante esos días. Recordar que los días de suspensión deben ser repuestos más adelante por el aprendiz. Se registra la suspensión en el aplicativo y el contrato automáticamente se extiende. ¿Listo? Siguiente, por favor. Causales de terminación por mutuo acuerdo con visto bueno de escena. Cuando se presenten alguna de estas situaciones, el aprendiz puede solicitar una terminación de contrato por mutuo acuerdo con visto bueno de escena. No permitirá al aprendiz realizar su práctica en su especialidad. Por eso es muy importante que antes de firmar, preguntar cuáles van a ser sus funciones, dónde va a ser la empresa, si de pronto es en un área rural o queda muy lejos del lugar de residencia. El no pago del apoyo de sostenimiento de EPS o AEL. Cuando se presenten estas novedades, por favor informar al área de contrato de aprendizaje para nosotros establecer comunicación con la empresa. Si por algún motivo no se logra llegar a un acuerdo para que la empresa continúe realizando los aportes, pues se iría a una terminación de contrato. Y cuando no existan condiciones de seguridad y se ponga en riesgo la integridad del aprendiz. ¿No? De igual manera, también las empresas, viendo el desempeño algunas veces de los aprendices, o cuando los aprendices cometen faltas graves en la empresa, pues ellos pueden solicitar una terminación de contrato. Siguiente, por favor. Se escucha muy mal, profe. Se oye mucho el ruido de fondo. ¿Ahí me entiendes? Es que se oye más lo que están como cantando allá. Sí, escucho las nunca fuera de las oficinas y pues es que no tengo cómo conectarme afuera porque pues me apagué. Profe, no se le escucha absolutamente nada de lo que está hablando su merced, solo la bulla, disculpe, qué pena. De pronto, si te conectas por el celular puede hacer un poco de eliminación de ruido ambiente.
Buenas noches. Bueno, debido al inconveniente que se presentó con el sonido, vamos a dar continuidad a la presentación. Sin embargo, va a estar conectada Denis para resolver cualquier inquietud, porque ella es la encargada de esa área. Bien, por favor. Ok. Gracias, muy amable. Bueno, después de ver el video, Denis les estaba diciendo que el aprendiz solamente tiene acceso a un contrato de aprendizaje. Solamente hay una excepción, y es cuando el aprendiz se encuentra en cadena de formación. ¿Qué quiere decir esto? La formación del SENA es por niveles. Tenemos nivel operario o auxiliar, luego continúa nivel técnico, formaciones tecnológicas y por último las especializaciones tecnológicas. Siempre y cuando el aprendiz mantenga la cadena de formación, que quiere decir que son formaciones de esa misma área. Por ejemplo, hizo un técnico en asistencia administrativa, luego realizó un tecnólogo en gestión administrativa. Este aprendiz se encontraría en cadena de formación, razón por la cual sí tendría acceso a un segundo contrato de aprendizaje. En las causales de suspensión de contrato de aprendizaje, ¿tienen alguna duda? Ella alcanzó a explicar esta parte. Ojo, suspensión no quiere decir terminación de contrato. Entonces se pueden presentar las novedades que tenemos en pantalla, como incapacidad médica, licencia de maternidad o paternidad, caso fortuito o fuerza mayor, o vacaciones por parte del empleador. Cualquiera de estas situaciones que se presente se debe informar al SENA, al área de contrato de aprendizaje, pues para que hagan los respectivos registros de esa novedad. En las causales de terminación de contrato por mutuo acuerdo, este debe contar con el visto bueno de la entidad. Solo se puede terminar un contrato de aprendizaje cuando el SENA dé el visto bueno. Para eso debe haber realizado un documento de común acuerdo con la empresa y enviarlo al SENA para que se revise el caso y dé el visto bueno o no. Primero, no permitir al aprendiz realizar su práctica en su especialidad, puede ser una causal, porque se han presentado situaciones en las cuales los aprendices realizan su etapa práctica y al momento les asignan actividades que no tienen que ver con su programa de formación. El no pago del apoyo a sostenimiento, no pago de EPS o ARL, cuando existan condiciones de seguridad que puedan afectar o poner en riesgo la integridad del aprendiz. Un aprendiz no puede dar por terminado un contrato de aprendizaje de manera unilateral. Luego continuamos con las prohibiciones del contrato de aprendizaje. En caso de que se presente cualquiera de las siguientes faltas, puede culminar en no poderse certificar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a cancelar la matrícula del aprendiz. Por ejemplo, firmar contrato de aprendizaje sin estar registrado en el aplicativo o estar habilitado para este proceso. ¿Qué sucede? Existen situaciones en las cuales el aprendiz no se encuentra paz y salvo con su etapa lectiva, es decir, aprobado 100% de los juicios evaluativos de etapa lectiva y accede de manera voluntaria a ir a firmar un contrato de aprendizaje. Este contrato no es válido para la entidad. Entonces, recordemos al inicio de la charla que se decía, primero estar a paz y salvo con los juicios evaluativos de etapa lectiva para que al finalizar esta puedan migrar al aplicativo. Terminar el contrato de aprendizaje o
renunciar a este sin que el empleador y el SENA hayan dado el visto bueno. Esto también puede culminar en la cancelación de su matrícula. Cometer faltas graves reglamentadas en el reglamento interno de la empresa o reglamento del aprendiz. A continuación vamos a ver un video sobre cómo acceder a un contrato de aprendizaje desde el sistema de gestión virtual de aprendices. Acceder a un contrato de aprendizaje desde el sistema de gestión virtual de aprendices. Si has elegido el contrato de aprendizaje como la opción para realizar tu etapa productiva, debes informar a tu centro de formación y te enviaremos al correo registrado en Sofía Plus la contraseña de acceso. Ingresa a caaprendizaje.sena.edu.co. Selecciona la opción Aprendices y registra tus datos. Si olvidas tu contraseña, puedes recuperarla indicando que eres aprendiz e ingresando tu número de identificación. Enviaremos a tu correo registrado en el sistema de gestión virtual de aprendices los pasos a seguir. Asegúrate de revisar que la información no haya llegado a la carpeta de correo no deseado. Ahora lo primero que haremos es revisar tu perfil. En actualizar perfil profesional, escribe tu programa de formación y las aptitudes que te hacen un gran candidato para que las empresas te puedan conocer mejor. Ahora revisemos en la sección perfil que tus datos personales y académicos se encuentren bien. Necesitamos que las empresas tengan la información correcta para contactarte. Si ves alguna inconsistencia en los datos académicos, comunícate con tu centro de formación. Ya estás listo para aplicar a las ofertas. En Buscar Empresas puedes filtrar las ofertas por departamento, ciudad o por el nombre de la empresa. ¿Ves algo de tu interés? Conoce los detalles y postúlate seleccionando Aplicar. Solo puedes realizar una aplicación a la vez. Si ya te encuentras en un proceso, debes esperar a que la empresa cierre la aplicación. ¡Genial! Parece que tienes una entrevista. En la bandeja de entrada puedes ver las citaciones de las empresas que desean conocerte y los datos para que te programes. Luego de tu entrevista, en Consultar aplicaciones, puedes ver el estado de tu proceso. Si la empresa finalizó tu proceso y no fuiste seleccionado, o si han pasado 15 días calendario desde tu citación y no has obtenido respuesta, debes ingresar a registrar observación para cerrar el proceso. Es una aplicación en curso, no puedes aplicar a otro contrato. Te recomiendo 15 días calendario desde tu citación y no has obtenido respuesta, debes ingresar a registrar observación para cerrar el programa. Intentamos cuidar tu lenguaje en las observaciones, ya que estas pueden ser vistas por las empresas y centros de formación. No querrás generar una mala impresión. Por último, si requieres exportar el historial de tus contratos realizados, podrás hacerlo fácilmente. Cabe resaltar que deben ingresar a la plataforma mínimo una vez cada 8 días. Antes de aplicar a cada vacante, deben llamar a la empresa para confirmar si está vigente la vacante. Y una vez se firma el contrato, debe llegar copia a coordinación académica para la asignación del instructor. Recuerden, no terminar el contrato de aprendizaje sin la debida autorización por parte del SENA. ¿Preguntas? ¿Existen preguntas referente a contrato de aprendizaje? Parece que no, profe. Bueno, si todo ha quedado claro, Denis todavía está en la reunión. Ah, sí. Sí, señora, acá estoy. Bueno, en la siguiente presentación, profe,
Para que ellos tomen nota, esos son los contactos del área de contrato de aprendizaje, aprendizajecasanare@sena.edu.co. Recordar que cuando vayan a iniciar su proceso de contrato de aprendizaje con alguna empresa, les van a solicitar un documento que se llama carta de presentación. Esta carta de presentación la debe solicitar la empresa a uno de estos correos con la información del aprendiz y la información de la empresa. Esa carta la hacemos desde contrato de aprendizaje, que tendrá la información académica y personal de cada aprendiz para que ellos puedan diligenciar el contrato de aprendizaje, y lo que certifica que ustedes están al día y autorizados para realizar esta etapa práctica. Cualquier duda o inquietud nos pueden comunicar, estaremos atentos. Muchas gracias por la atención y ofrezco una disculpa por el inconveniente presentado. Gracias, instructora Ruth, por el espacio. Bueno, con el mayor de los gustos. Vamos a dar continuidad entonces a la siguiente alternativa, que es la alternativa de vínculo laboral. Por favor, atentos al siguiente video. Alternativa de etapa productiva, vínculo laboral. ¿Qué es alternativa? Es una de las opciones que contempla el reglamento del aprendiz, donde el aprendiz desempeña actividades relacionadas con el programa de formación a través de vinculación laboral o contractual. Para realizar vínculo laboral como alternativa de etapa productiva, debes tener en cuenta lo siguiente. Notificar al coordinador académico de tu centro de formación para que evalúe si aplicas al vínculo laboral como etapa productiva. Recuerda que las actividades o las funciones que realicen en la empresa deben estar acordes a las competencias de tu programa de formación. ¿Qué documentos o requisitos debe aportar la empresa? El contrato de trabajo o prestación de servicios, o la carta de la empresa en donde comunique el cargo, las funciones que desempeñarás, la fecha de ingreso a la empresa y la afiliación del aprendiz al Sistema de Seguridad Social, EPS, AFP, ARL. Una vez que el coordinador académico evalúe tu solicitud de alternativa de etapa productiva en vínculo laboral, ¿qué vendría después? Una vez evaluada la solicitud de alternativa de el coordinador académico emitirá una comunicación avalándola y definiendo el instructor responsable del seguimiento de etapa productiva. Debes verificar que la alternativa se encuentre registrada en Sofía Plus. Para eso, te invitamos a consultar el video ubicado en la comunidad. Hacer ruta. Ingresa a www.senavirtual.edu.co. Link virtual y a distancia. Opción Video Tips. Seleccionas etapa productiva y consultas el video. ¿Cómo verifico el registro de la etapa productiva en Sofía Plus? Para más información, ingresa a www.senavirtual.edu.co. Bueno, los requisitos para esta alternativa son presentar la carta o certificado laboral que sea menor a 30 días, el contrato laboral también. Recuerden que deben anexar el pago y certificado de seguridad social por los conceptos de salud, pensión y ARL. Esta solicitud la deben realizar a la coordinación académica, al correo electrónico que aparece en pantalla, etapaprácticacafec@sena.edu.co. Deben tener en cuenta lo siguiente: si alguno de ustedes ya está vinculado a una empresa y tiene experiencia relacionada con el programa de formación, el tiempo de experiencia no es válido como etapa productiva. Esta empieza a correr a partir del momento en que se registra. ¿Quiénes hacen el registro? La coordinación académica. Y para los programas de formación de nivel técnico y tecnológico, la duración de la etapa productiva es de 6 meses.
¿Preguntas? Profe, una pregunta. Para este caso, ¿la empresa tiene que haber hecho alguna inscripción previa en el SENA o en la plataforma de empleos? No. En este caso puede ser un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, todo lo que puedan presentar ustedes que sea vínculo laboral, como mínimo 6 meses que cumpla con el programa. Por ser esta alternativa, no tiene que estar vinculada como tal a la entidad. Solamente aplica para contratos de aprendizaje, que pueden cumplir con una cuota o porque quieren tener aprendices con contrato. Es decir, que si algún familiar o algún conocido tiene una empresa en la que, digamos, en el caso de este grupo que son de producción multimedia y hay una empresa familiar o algo así, y quieren realizar todas las labores pues, propias del productor multimedia, ¿cierto? Desarrollar la página web, hacer eh, herramientas de publicidad, etcétera. ¿Podrían hacerlo con estas empresas? Sí, claro, no hay ningún problema. Como vínculo laboral, también se puede hacer por otras alternativas que vamos a ver más adelante, sin necesidad de vincularse al SENA. ¿Qué es lo importante? Que cumplan con los requisitos que tenemos en pantalla para que envíen esa documentación al correo etapaprácticacafet@sena.edu.co y soliciten que se registre esa alternativa. ¿Qué es importante también? Que cuando envíen los correos coloquen el nombre, documento, programa de formación y ficha del aprendiz que va a registrar la alternativa. Listo. ¿Listo? ¿Hay más preguntas, chicos? Continuamos con la alternativa de pasantía. ¿Estás interesado en realizar tu etapa productiva por medio de la alternativa de pasantía? Lo primero que debes saber es que esta alternativa te permite realizar la aplicación de las competencias adquiridas en tu programa de formación, apoyando a una organización concreta sin recibir por ello alguna remuneración o soporte económico. Ten en cuenta que puedes realizarla apoyando a una unidad productiva familiar, apoyando a una institución estatal, nacional, territorial o a una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, o asesorando a pymes. De voluntades, donde se determinen las condiciones de ejecución de la pasantía, lo que incluye plazo de risa o entidad, un acuerdo de voluntades, donde se determinen las condiciones de ejecución de la pasantía, lo que incluye plazo de realización, funciones a desarrollar, productos y o entregables, persona responsable del aprendiz, responsable de afiliación y pago de ARL. Para solicitar el aval de tu pasantía, debes enviar a tu coordinador académico una solicitud formal del aval, con todos tus datos personales, el acuerdo de voluntades o una carta de la empresa manifestando la intención de firmarlo y las condiciones de pasantía. Cuando el coordinador avala la alternativa, emite una comunicación y define el instructor responsable de realizar el seguimiento de tu etapa productiva. Debes verificar que la alternativa se encuentre registrada en Sofía Plus. Para eso, te invitamos a consultar el video ubicado en la comunidad Hacer Ruta, www.senavirtual.edu.co, link virtual y a distancia. Opción Video Tips. Seleccionas etapa productiva y consultas video cómo verifico el registro de la etapa productiva en Sofía Plus. Para más información ingresa a www.senavirtual.edu.co.
Quienes deseen optar por esta alternativa deben cumplir con los siguientes requisitos. Acta de concertación. Esta acta la suministra la entidad. Ustedes deben enviar un correo a Etapa Práctica Café solicitando el acuerdo de voluntades. Copia del documento de identidad, certificado de afiliación a salud. Puede ser régimen contributivo, régimen subsidiado o estar como beneficiarios. Lo importante es que se encuentren afiliados a salud. Certificación de afiliación a ARL. En cuanto a la certificación de afiliación a ARL, debemos tener en cuenta que si se trata de una persona natural, la afiliación es asumida por el SENA. Por tanto, el aprendiz debe entregar los documentos a la coordinación académica, que son certificado de EPS activo, registro mercantil de Cámara de Comercio, carta dirigida al SENA en que indique que la empresa no se hace responsable del pago de ARL del aprendiz practicante. Estas afiliaciones las está realizando la entidad del 1 al 5 de cada mes. Entonces, repito, el primer paso, solicitar el acuerdo de voluntades, luego enviar la documentación necesaria cuando se trate de persona natural para afiliación a ARL y estas son del 1 al 5 de cada mes. También aplica para proyecto productivo. En esta alternativa no existe una remuneración como tal. ¿Preguntas? Bueno, si no hay... ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? No, instructora, todo claro. Ok, gracias. Bueno, continuamos con otra alternativa que es monitoría. ¿Aún no has desarrollado tu etapa productiva? ¿Has escuchado de monitoría como alternativa de etapa productiva? ¿De qué se trata esta alternativa? La alternativa de monitoría como etapa productiva es un estímulo que el SENA le otorga a los aprendices mediante la realización de actividades específicas definidas por su centro de formación, donde pueda aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias adquiridas durante la etapa lectiva. ¿Qué debo hacer para realizar mi etapa productiva por medio de esta alternativa? Es muy fácil. Debes ponerte en contacto con el centro de formación al cual perteneces y preguntar por las convocatorias de monitoría que tengan abiertas. Debes tener en cuenta que no debe confundirse esta monitoría de etapa productiva con la monitoría académica que coordina bienestar al aprendiz. No obstante, si las actividades que estás realizando en la monitoría son pertinentes con tu programa de formación, podrán ser validadas como etapa productiva. ¿Y cómo se oficializa la monitoría? Para iniciar la monitoría debes contar con el aval del coordinador académico. Es importante, en el caso de que no se abran convocatorias, tendrías que reevaluar la alternativa para ejecutar tu etapa productiva. Para más información, ingresa a www.senavirtual.edu.co. Bueno, esta alternativa, quienes deseen optar por ella, como lo decía el video, deben estar pendientes, estar atentos a las convocatorias para que la puedan registrar. Ya por último tenemos la alternativa de proyecto productivo. ¿Qué deben hacer? Formular un proyecto. Ojo acá, todas las alternativas que les he mencionado deben cumplir
con que ustedes pongan en práctica los conocimientos adquiridos en su etapa lectiva. Por tanto, las actividades que vayan a desarrollar deben estar relacionadas con las competencias técnicas del programa. Si llegan a optar por formulación de proyecto, este proyecto va a ser revisado y debe tener el visto bueno de la coordinación académica. Posteriormente pasa para revisión y aprobación de la subdirectora del centro de formación. Y en este caso, el SENA es quien realiza la afiliación del ARL. Con esta alternativa pueden realizarlo de manera individual o grupal. Aquí no existe una remuneración, sino que ustedes pueden optar por esta alternativa siempre y cuando cumplan con actividades propias del programa de formación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Todo claro, instructora. Gracias. Bueno, ya conocimos las alternativas. Por favor, estar atentos a lo siguiente. Una vez ustedes informen al centro de formación, específicamente a la coordinación académica, la alternativa registrada, deben tener en cuenta que se debe enviar un correo. Este correo, ¿quién lo envía? El aprendiz a etapaprácticacafet@sena.edu.co solicitando asignación de instructor de seguimiento. ¿Por qué? Porque a nosotros los instructores de seguimiento nos asignan una ficha, pero esta ficha debe llegar a nuestro correo con copia al aprendiz la respectiva asignación, en la cual en el cuerpo del mismo nos dan los datos del aprendiz, programa de formación, el ente coformador, que es la empresa en la cual ustedes están realizando la etapa práctica, dependiendo la alternativa, y la información del instructor de seguimiento. En el cuerpo del mismo encuentran las indicaciones para que diligencien los formatos que se deben presentar. Y a su vez, les adjuntan dos formatos, que son el formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva y el formato de bitácora de seguimiento. Repito, ustedes deben solicitar la asignación de instructor de seguimiento. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando a nosotros nos asignan una ficha, publicamos un anuncio de que se encuentran habilitados los espacios para que carguen las bitácoras, que son los informes que deben presentar cada 15 días. Y algunos aprendices asumen que ya tienen asignado instructor. Recuerden que debe haber un correo de asignación como el que tenemos en pantalla. Ahora vamos a conocer cómo se diligencian los formatos. Aquí tenemos en pantalla el formato de planeación, seguimiento y evaluación. Este formato consta de 4 hojas. La primera hoja, que es la planeación, la deben adjuntar con la bitácora número 1. ¿A dónde? A Territorium. Este formato cuenta con unos espacios protegidos que al intentar modificarlos va a aparecer la siguiente notificación. La celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Sin embargo, existen unos espacios que ustedes son los que van a editar. Ejemplo, este es un formato para un técnico. Se ubican en la celda que está frente a programa de formación, dan clic en el botón y despliegan el listado de formaciones. Según el programa de formación les va a llegar el formato, entonces en su caso podrán acceder al que diga tecnólogo en producción multimedia. Pero por ejemplo, aquí tenemos
Voy a ver acá uno que tengo de tecnólogo. Ejemplo, aquí tenemos un tecnólogo en animación digital. Registramos el número de la ficha según corresponda. Eso lo pueden editar. Luego deben ingresar los datos del aprendiz, nombre del aprendiz, identificación, teléfono, correo electrónico. Es importante que sus datos estén actualizados para poder estar en contacto con ustedes. En cuanto a la alternativa registrada, se ubican en la celda, despliegan el listado y seleccionan. Ejemplo, contrato de aprendizaje. Posteriormente deben diligenciar los datos del ente coformador, ¿cuáles? Razón social de la empresa, el NID, la dirección, nombre del jefe inmediato del aprendiz, el cargo, el teléfono y correo electrónico. En la segunda parte de este formato de planeación tenemos una tabla que corresponde a la concertación del plan de trabajo durante la etapa productiva del aprendiz. ¿Qué van a hacer en esta tabla? En cada celda se ubican y despliegan el listado de competencias a desarrollar, previa selección en la parte superior del programa de formación en el cual ustedes están matriculados. Por ejemplo, planear la puesta en escena y animación según. Otro ejemplo, realizar la animación del personaje según la planeación de la escena. O realizar animación para efectos. Ah, ya la tenía acá, sí. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí. Sí, señora. Ok, gracias. Aquí solamente disponen de 4 celdas para seleccionar competencias técnicas del programa de formación, que si en su etapa práctica solamente van a desarrollar 3, no hay problema. Si son 2, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que las actividades que ustedes van a registrar en las bitácoras estén relacionadas con las competencias técnicas que registraron en este formato. En la siguiente columna dice evidencias de aprendizaje. Favor no modificarlas. Las evidencias que van a presentar son las bitácoras. Estas se presentan cada 15 días. La fecha de entrega es quincenal y se debe encargar a la plataforma Territorio. Al finalizar están los espacios para que registren nombre y firma del ente conformador, es decir, firmaría quien va a ser las veces de su jefe inmediato. Firma del aprendiz y quien firma de último es el instructor. Este formato lo deben enviar en archivo PDF al correo electrónico del instructor de seguimiento solicitando revisión y firma. Luego, vamos con los seguimientos. Son 2 seguimientos. La segunda hoja del archivo contiene el seguimiento de etapa productiva y registran ustedes el tipo de informe. El primer informe es el informe parcial. Este informe parcial, cuyo periodo evaluado corresponde al primer trimestre de su etapa productiva, es decir, los primeros 3 meses. Debe registrar la fecha de inicio de su etapa productiva. Aquí tenemos un ejemplo, 7 de mayo del 2022. La fecha fin se cumplen los 3 meses, el 6 de agosto de 2022. Esta fecha de finalización debe coincidir con la fecha fin de la bitácora número 6. ¿Por qué? Porque este formato lo adjuntan con la bitácora número 6. En este seguimiento parcial se van a evaluar unos factores actitudinales y comportamentales. También unos factores técnicos
y para ello tienen las diferentes variables. Para factores actitudinales y comportamentales, las variables son relaciones interpersonales, trabajo en equipo, solución de problemas, cumplimiento y organización. Esta valoración la realiza el ente conformador, es decir, la empresa. En los factores técnicos a evaluar tenemos los siguientes: transferencia de conocimiento, mejora continua, fortalecimiento ocupacional, oportunidad y calidad, responsabilidad ambiental, administración de recursos, seguridad ocupacional e industrial, documentación de etapa productiva. Al frente van a tener la descripción y la valoración. Repito, valoración es realizada por el ente conformador. Si es satisfactorio, colocan una X en satisfactorio. Si hay algo por mejorar, colocan una X en la columna designada para mejorar. Se realizan las respectivas observaciones según corresponda y al finalizar el formato cuenta también con un espacio adicional para registrar observaciones por parte del ente conformador o por parte del aprendiz. Este formato se adjunta con la bitácora número 6. Cuando ustedes envían este documento, lo deben enviar en formato PDF. Es importante que si ustedes llegan a imprimirlo y luego a escanearlo, cualquiera de los formatos, se encuentre en un escáner claro, legible, que la imagen sea nítida, porque es común que envíen documentos que toman la foto y luego los portan a PDF y el documento queda gris, torcido, recortado, arrugado. Recomiendo la pulcritud en la entrega de documentos. Luego vamos con el seguimiento 2, que corresponde al informe final, el informe de seguimiento final. Cuando es el informe de seguimiento final, registran una X en final. El periodo evaluado de este informe corresponde al segundo trimestre. Ejemplo, aquí tenemos que la fecha de finalización del informe de seguimiento parcial fue el 6 de agosto. Por ende, la fecha de inicio sería el día 7 de agosto, el día siguiente. Y la fecha de finalización es la fecha fin de su etapa lectiva. El formato es el mismo, las variables a evaluar son las mismas, solamente que ustedes deben cambiar qué tipo de informe es y las fechas. Este seguimiento final se adjunta con la bitácora 12 y demás documentos para certificación. La cuarta hoja de este formato corresponde a la evaluación de la etapa productiva. En este espacio registran el juicio evaluativo, si fue aprobado o no aprobado. Si hubo reconocimientos especiales sobre el desempeño, colocan una X en sí y debe especificar cuáles. Si no hubo reconocimientos especiales, X en no y no hay ningún problema. Además, antes de que lo firme el instructor, ustedes deben enviarlo con la firma del ente conformador y del aprendiz. La fecha corresponde a la fecha del último seguimiento. Por favor, no lo recorten, este formato no termina acá. Todos los formatos tienen en su pie de página el código del formato, en este caso GFPI, que significa Gestión de Formación Profesional Integral, la F de formato, el número del formato que es 023 y la versión que es versión 3. Preguntas hasta aquí referente al formato de planeación, seguimiento y evaluación.
No, instructora. Bueno, gracias. A continuación, les comparto en pantalla el formato de bitácora. Al igual que el formato anterior, tiene celdas protegidas. Por favor, atentos acá. El formato de bitácora se debe entregar cada 15 días. Esto corresponde a cada 15 días calendario. ¿Cuántas bitácoras deben entregar en total? Vuelvo y pregunto. Si las bitácoras las entregan cada 15 días, ¿cuántas bitácoras deben entregar en total? 12. Correcto. Muy bien. Para evitar un error muy común en cuanto a las fechas del periodo de la bitácora, este formato cuenta con 3 celdas sobre la palabra periodo para registrar día, mes y año, respectivamente, de la fecha de inicio de su etapa productiva. ¿Cuándo salen ustedes a etapa productiva? ¿Cuándo finaliza la etapa lectiva? Ellos deben terminar en los primeros días de marzo. Profe. Marzo. Supongamos que iniciaron contrato el 12 de abril del 2023. ¿Listo? Como se puede ver, en estas celdas podemos digitar o simplemente desplegar y seleccionar para registrar fecha de inicio. Día, mes y año. Son 3 celdas. Luego, ustedes proceden a seleccionar el número de la bitácora, si es 1, si es 2, o 3, según corresponda. Ejemplo, bitácora número 1. Ya tenemos fecha de inicio 12 de abril del 2023. Los 15 días se cumplen el 26 de abril del 2023. Este espacio está establecido para evitar errores en cuanto a las fechas. Es muy común que no prestan atención en las charlas y llega el momento de diligenciar el formato y envían esto con las fechas en blanco que no los pueden registrar. Entonces, les recuerdo, deben registrar fecha de inicio de la etapa productiva. Deben colocar el nombre de la empresa donde está realizando la etapa práctica, nombre del jefe inmediato, teléfono de contacto, correo electrónico. Luego dice seleccionar con una X el tipo de modalidad de etapa productiva. Favor de colocar una X sobre la alternativa. Al frente de cada alternativa hay una celda en blanco. Ejemplo, si se trata de una pasantía, se ubican en la celda, despliegan y seleccionan la X. O, por ejemplo, contrato de aprendizaje. Es colocar la X frente a la alternativa. Nombre del aprendiz, teléfono de contacto, correo electrónico institucional. ¿Cuál es el correo electrónico institucional? Correo del SENA. Correcto, muy bien. ¿Sí? Número de ficha y programa de formación. Otro punto clave acá es que viene la siguiente tabla en la cual ustedes van a registrar las actividades que realizaron. En la descripción de las actividades, la redacción debe ser en primera persona, tiempo pasado
y que las actividades registradas estén relacionadas con las competencias técnicas del programa de formación. ¿Cuáles competencias? Las que ya se seleccionaron en el formato de planeación. En esta parte, actividades a desarrollar. Recuerden que si están en una empresa en la cual realizan actividades que no están relacionadas con el programa de formación, deben informarlo al instructor de seguimiento para que se haga una respectiva visita. Ejemplo en cuanto a la descripción de las actividades. Realicé, diseñé, elaboré, para que lo tengan en cuenta. Además, la fecha de inicio y la fecha fin debe estar en el rango del periodo de la bitácora. Ejemplo, aquí estamos del 12 al 26. No puede estar fuera. Entonces, una actividad que realizaron el 12 y esa actividad finalizó el 18. No hay ningún problema si se encuentra dentro del rango, o puede suceder que sean actividades repetitivas que vayan desde el 12 hasta el 26. Listo, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de ese periodo de la bitácora no hay ningún inconveniente. Ahora, en cuanto a evidencia de cumplimiento, se solicita a los aprendices que incluyan 2 o 3 fotografías del aprendiz desarrollando su etapa productiva. No se solicita documentos privados de la empresa. Recuerden que estos documentos, miren, acá tenemos una segunda hoja con instrucciones. En caso de que tengan alguna duda, pasan a este espacio. La documentación de la empresa es de carácter confidencial, para que por favor no envíen como evidencias documentos de la empresa. Si existen algunas dificultades que se presentaron, observaciones, inasistencias, hay un espacio para que las registren. Al finalizar, están los espacios para nombre del aprendiz, firma del aprendiz y fecha de entrega de la bitácora. Esta fecha de entrega es cuando el aprendiz envía la bitácora al correo electrónico del instructor, previa firma por parte del aprendiz y del jefe inmediato. Lo envían en archivo PDF solicitando revisión y firma. Una vez cumpla con las indicaciones dadas, se envía vuelta de correo con nombre y firma del instructor de seguimiento, indicando que proceda a cargarlo a la plataforma Territorium. Así debe hacerse para las 12 bitácoras. ¿Preguntas hasta acá? No, señora. Parece que no. Bueno, entonces por favor estén atentos. La bitácora número 1 se entrega con el formato de planeación. ¿Cuál es? La hoja 1. Este formato, la hoja 1, planeación, se adjunta con la bitácora número 1. Cuando ustedes envíen la bitácora número 6, esta se adjunta con el informe de seguimiento parcial, que es el seguimiento 1. Recuerden que las fechas deben ser correctas. Ya para finalizar, cuando se entregue la bitácora número 12, se solicita los espacios, en los espacios, los documentos para certificación. Cuando ustedes adjuntan esa bitácora número 12, para el caso de formaciones tecnológicas, se pide formato de planeación
que es la hoja 1, seguimiento parcial, la hoja 2, seguimiento final, la hoja 3, evaluación, que es la hoja 4, todas en archivo PDF, en un solo documento. Adicional, certificación emitida por la empresa, documento de identificación del aprendiz, si recibió carnet, foto del carnet destruido, si recibió carnet y lo perdió, denuncia o pérdida de documento de la policía, ante la policía, el registro. Si no recibió carnet, una carta en la cual indique que no recibió carnet y esta carta debe estar firmada por el aprendiz. Deben realizar el registro en la Agencia Pública de Empleo del SENA y generar el certificado de registro. Por ser una formación tecnológica, es requisito presentar las pruebas TIT, razón por la cual deben anexar el certificado de presentación de las mismas. Esos documentos se adjuntan con la bitácora número 12, que ya sería el informe final. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿y las pruebas TIT dónde se realizan? ¿Me repite, por favor? Las pruebas TIT, ¿dónde uno hace la solicitud o dónde las realiza? Deben estar pendientes del calendario y del correo institucional para que realicen la presentación de las pruebas TIT. El registro lo hace la entidad. En caso de que el aprendiz no pueda presentar las pruebas TIT por X o Y situación en la fecha prevista, ya nuevamente tiene que hacer el proceso, pero de manera individual. Ahí ya tendría que entrar a cancelar el valor de la presentación de estas pruebas. Mientras la inscripción la realiza la entidad, simplemente el aprendiz cumple con la presentación de estas. Bueno, a continuación tenemos una presentación sobre las consideraciones que debemos tener en cuanto, primero, notificar a la coordinación académica el inicio de su etapa práctica. ¿Por qué? Porque sucede que a veces firman un contrato, bien sea de aprendizaje o se van de pasantía, cualquiera de las alternativas, vínculo laboral, y no informan a la coordinación académica. Si ésta no registra la fecha de inicio de su etapa práctica, pueden correr el riesgo de que no sea válido el periodo que llevan o incurrir en cualquiera de las anteriores causales que les mencionamos. Además, para iniciar su etapa práctica tiene 18 meses. ¿Por qué se dice que 18 meses? Porque son 24 meses para certificarse. La etapa práctica tiene una duración de 6 meses. Lo recomendable es que tan pronto culminen su etapa lectiva, inicien la etapa práctica, porque si el tiempo no les alcanza, en caso de que, por ejemplo, quieran registrar su etapa práctica cuando estén en el mes número 20, ¿cuántos meses les queda? 4. Y la etapa práctica dura 6 meses, no van a poderse certificar. Adicional de que una vez finalizada su etapa práctica, el aprendiz tiene como máximo 6 meses para certificarse, teniendo en cuenta de que aún no ha presentado las pruebas TIT o alguna razón específica. Recuerde siempre enviar
los formatos de seguimiento. Ya les indiqué que primero lo envían en formato PDF al correo electrónico del instructor con las firmas. El instructor responde a vuelta de correo con las observaciones o indicando que ya lo debe subir a la plataforma. En la contar con un espacio para cada bitácora. Recuerde que las formaciones tecnológicas deben presentar las pruebas TIT. Después de que las presenten, el aprendiz lo que debe hacer es generar el certificado de presentación de estas. Cualquier información referente a la etapa práctica deben escribir al correo en pantalla. etapaprácticacafé@sena.edu.co. Debemos tener en cuenta también las habilidades blandas a desarrollar durante su etapa práctica. Esto es teniendo como base algunas situaciones que se han presentado en cuanto al desarrollo de su etapa productiva de los aprendices en diferentes entidades. Existe una comunicación asertiva, que tenga la capacidad de trabajo colaborativo, no simplemente que llegaron al momento de laborar en un entorno real laboral y digan, no, yo no quiero trabajar en equipo, yo no quiero trabajar en grupo. Recuerden, ustedes son la cara de la entidad, la razón de ser del SENA. Deben conocer el reglamento y fomentar los valores que se han adquirido durante su proceso de formación. En cuanto al manejo de la información, recuerden que la información de la empresa es de carácter confidencial. Si se llega a presentar ausentismo laboral, este debe estar sustentado. ¿Cómo? Teniendo en cuenta el reglamento del aprendiz. ¿Cuándo puede ser una inasistencia justificada o si es injustificada? Es importante tener en cuenta que no vayan a falsificar documentos. ¿Por qué? Porque ya sucedió caso de un aprendiz que falsificó una incapacidad médica. Estando laborando en una empresa del sector salud, tuvieron acceso a la información. ¿En qué culminó esto? En la cancelación de la matrícula. Cancelación del contrato de aprendizaje y cancelación de matrícula. Es importante también resaltar la presentación personal de los aprendices al momento de presentarse en un ambiente laboral, que sea acorde al trabajo. Y la subordinación. No es que digan, soy aprendiz, a mí nadie me manda. Recuerden, si están en proceso de formación y deben cumplir con el reglamento de la entidad del SENA y reglamento interno de la empresa. Las novedades que se pueden presentar son retiro voluntario, suspensión, incapacidad, embarazo, el pago de seguridad social, que no se cumpla con los compromisos pactados entre el aprendiz y el ente coformador, la deserción en Sofía Plus o en Caprendizaje, y por último la certificación. Tenemos el comité de seguimiento y evaluación, que es a donde llevamos a consideración los casos que se consideran graves. Pueden ser académicos o disciplinarios. Allí se hace una reunión para que hagan sus descargos, se procede a investigar y ellos son quienes toman la decisión de qué se va a realizar frente a cada situación. Si hay que suspender a un aprendiz, cancelarle un contrato, si la falta fue tan grave que deba culminar en la cancelación de la matrícula, lo cual implica que no se va a poder certificar. Entonces, aquí es donde llevamos ya los casos que se consideran graves. Sigan el conducto regular. Cuando estén en su etapa práctica, se presenta
X o Y situación, deben informar primero que todo al instructor de seguimiento. ¿Para qué? Para que solicite una visita. Realizada la visita, se escucha a las partes y se llega a un acuerdo, que adquieran unos compromisos con el fin de mejorar. El instructor va a hacer seguimiento si hubo o no una mejora en cuanto a los compromisos adquiridos y se determina, según la situación, si se debe escalar el caso a comité de seguimiento y evaluación o no. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Por Parece que acá sí. todo claro, instructora. Muy bien, gracias. En la siguiente presentación tenemos en pantalla los correos electrónicos de algunos de los instructores de seguimiento. Somos más. Sin embargo, para el área administrativa, en este momento somos 3 y tenemos a Pedro Neno Mezque del área de ambiental, Juan Pablo Ortiz para el área de sistemas de producción multimedia y demás. Y en caso de alguna consulta, los correos electrónicos. ¿Tomaron nota de los correos? Aprendizaje Café y etapa práctica Café. ¿Listo? Espero que quedara claro todo lo que es el proceso de etapa productiva, los pasos a seguir para que conocieran ustedes las alternativas y registrar la etapa práctica y que puedan culminar con éxito esta y así obtener su respectiva certificación. Si no hay preguntas, Listo, profe, pues, muchas gracias. con gusto. Si no hay preguntas, podemos dar por terminada esta socialización. Quiero darles las gracias por su participación, por su atención. Y que tengan un feliz resto de noche. Igualmente, instructora, Gracias, instructores, Gracias, saludos. Rui. instructora. Bueno, con el mayor Gracias, de los instructora. que Dios les bendiga.